Bienvenida, bienvenido. Hoy es viernes 25 de octubre de 2024 y esta es la Semana en 10. Un espacio de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, dedicado a llevarte a ti las noticias jurídicas más relevantes de la semana. Mi nombre es Luis Pereda y comenzamos. La crisis constitucional en la que poco a poco nos han metido los titulares de los poderes políticos se agrava. Esta semana, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal le preguntó, no sin un dejo de candidez, al Congreso de la Unión, si debía o no cumplir con un mandato de una jueza de distrito. La respuesta no sorprendió a nadie. Por supuesto que los titulares de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores le dijeron que no debía de cumplir con lo que el Poder Judicial le mandaba, aunque eso significara violar la ley. Por supuesto, el maquillaje que le dieron a esa pregunta y a esa respuesta es de legalidad, pero eso está muy lejos de ser legal. Lo que sucede es que se ha llevado a una confrontación donde ya no hay nada que detenga la decisión política de un grupo en el poder. Y como si fuera obra de teatro, la misma representación se planteó en un escenario diferente. En esta ocasión, el INE, un supuesto órgano constitucional autónomo, le preguntó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación si podía o no podía violar la ley. Y de nueva cuenta, por la diferencia de un voto, la Sala Superior le dijo que sí podía violar la ley. Esto, insisto, maquillado de legalidad a través de la pregunta de si el INE podía detener las actividades electorales que derivan del inicio de un proceso electoral como es la reforma judicial. Y la Sala Superior, sin tener atribuciones para ello, le dijo que no podía, que tenía que seguir adelante, cuando no es su decisión. Para que quede más claro el tema, le invito a leer el artículo del investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Javier Martín Reyes, donde explica con mucho detalle cómo el INE se metió en un camino sin salida donde haga lo que haga, terminará violando la ley. Y mientras estas consultas teatrales se desarrollan, donde un poder le pregunta a otro poder si puede violar la ley y ese otro poder, sin facultades para ello, le dice que sí, mientras eso ocurre, en el Senado se oficializó el abuso del poder. A partir de ahora, su libertad, sus derechos, sus posesiones penden de la voluntad caprichosa de un grupo capaz de reformar por sí mismos la Constitución. Eso es todo lo que lo separa a usted de perder libertad, derechos y posesiones. La voluntad caprichosa de un grupo en el poder. Ya no hay ningún tipo de límite de ninguna naturaleza para contrarrestar el ejercicio abusivo del poder político. Nuestra Constitución estaba construida con esa idea, la idea de una división de poderes, pero esa idea ya no le gustó a un grupo en el poder y ahora, a través de una reforma legal aprobada en el Senado y que pasará a Cámara de Diputados y a los congresos estatales, donde se pelearán por ver quién es el primero en aprobarla para satisfacer el deseo de la gobernante en turno. Hoy, su libertad, sus derechos y sus posesiones penden de un hilo. Y en un ejercicio muy interesante, muy sano, muy bueno y quizá llega demasiado tarde, los jueces comenzaron con un ejercicio de comunicación que se llama la matutina de los jueces, donde dan la otra versión, donde explican por qué las afirmaciones que se hacen desde el poder no siempre son tal y cual las dicen. Hay otros datos que vale la pena conocer. Muy bien por estos jueces y juezas que han decidido dar los otros datos, la otra opinión, la otra versión, enriquecer el mercado de las ideas. La única duda es si esto no llega 6 años demasiado tarde. Y si usted se pregunta si el lunes 28 de octubre de 2024 los juzgados y tribunales del Poder Judicial Federal
¿Regresarán a las actividades ordinarias? La respuesta es aparentemente sí. Por supuesto, todavía hay varios días donde algo puede ocurrir y no sería la primera vez. Y esto, que sin lugar a dudas no es el estado ideal de las cosas, no es otra cosa más que un efecto, uno más, de la crisis constitucional en la que estamos metidos y los poderes ejecutivo y legislativo fingen que no pasa nada. Y en un ejercicio inédito y muy importante, 50 académicos de todo el mundo presentaron a la Suprema Corte argumentos para sostener el control de constitucionalidad desde la misma Constitución. Es decir, poder contestar a la pregunta de si una reforma constitucional puede o no violar la Constitución. La propuesta de estos 50 académicos, el documento conocido como un amicus, asegura que sí puede y que de hecho hay precedentes. Es un documento muy interesante que está a la disposición de toda aquella persona que lo quiera leer. No servirá quizá para detener esta avalancha de cambios constitucionales dictadas desde una sola voz en un palacio, pero sí servirá para que ciudadanos y ciudadanas libres sepan que había alternativas. Esta semana, el Senado de la República inició las audiencias para escuchar a las 48 personas que buscan presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entre esas 48 personas se encuentra la actual titular de dicho organismo constitucional presuntamente autónomo. ¿Usted cree que haya sorpresas? ¿Usted cree que el Senado hará una evaluación con criterios objetivos? Si usted cree eso, le deseo mucha suerte. De acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Gobierno de los Estados Unidos, América del Norte, es decir, Canadá, Estados Unidos y México, está preparada para futuras pandemias. Esto a raíz de la iniciativa de América del Norte para la preparación ante pandemias en animales y humanos. Este esfuerzo retoma coordinaciones y lineamientos anteriores y los potencia de tal suerte que ahora América del Norte actúe de forma coordinada y multisectorial ante amenazas no solo en humanos, sino en animales, dada la interrelación que existe entre estos tres países. Ojalá que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos no se equivoque y efectivamente México esté preparado para una futura nueva pandemia. Los asesinatos, las muertes que ocurren en México sí se conocen en el resto del mundo y llaman a organizaciones internacionales a actuar. Es el caso que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, defensor de derechos humanos y beneficiario de medidas cautelares por la propia Comisión Interamericana, ocurrido en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Los estados se van perdiendo por la inacción del gobierno. Esa inacción es por incapacidad o por complicidad. Esta semana se llevó a cabo la toma de protesta del Consejo Directivo del más reciente capítulo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Nos referimos a el capítulo Colima. Enhorabuena por las y los abogados del estado de Colima que ahora cuentan con un capítulo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados en su propio estado. Acción que deberá de llevar a una mejor defensa de la abogacía y una mejor comprensión de lo que debe de ser un Estado constitucional de derecho. Enhorabuena por el presidente Víctor Olea, que logra de esta manera consolidar un capítulo más en la República Mexicana. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de La Semana en 10. Te pido que por favor seas generosa o generoso y me hagas llegar tus comentarios y sugerencias a través de las distintas redes sociales en las que este contenido llega hasta tu pantalla. Mientras tanto, mi nombre es Luis Pereda y nos vemos la próxima semana.